Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. China y Japón disipan rumores de un deterioro en sus relaciones durante la cumbre de la APEC. Después de que Donald Trump se marchara, la primera ministra japonesa Sanae Takaichi se reunió con el presidente chino Xi Jinping y anunciaron que ambos países acordaron construir un vínculo estratégico mutuamente beneficioso. La cifra de muertos por el paso del huracán Melissa en el Caribe subió a 49, 30 de ellos en Haití y 19 en Jamaica, donde continúan las labores de búsqueda y rescate. El fenómeno se aleja rápidamente de Bermudas y se espera que hoy más tarde se convierta en un ciclón extratropical. En Brasil sigue la indignación por el operativo policial en Río de Janeiro que dejó 121 muertos. Este viernes se prevé una protesta en la favela donde ocurrió la mega operación. En esta emisión de noticias les contamos cómo se originó el grupo criminal Comando Vermelho. La liga más poderosa del baloncesto, la NBA, arrancó su nueva temporada sacudida por un escándalo de apuestas ilegales y enfrenta una de sus peores crisis. Ya han sido arrestados un entrenador, un jugador en activo y un exjugador, entre otros. ¿Cuál es su alcance? Lo vemos en minutos con nuestro invitado del día. Empezamos. Iniciamos en Corea del Sur, sede de la cumbre de la APEC y lugar del encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Ambos líderes acordaron construir lo que llamaron una relación estratégica mutuamente beneficiosa y de esta manera disiparon los rumores de un deterioro que se generaron tras la llegada al poder de la mandataria, una conservadora de línea dura. Nuestro enviado especial, Adrián Foncillas, con los detalles. Durante meses se habló de la reunión de Trump y Xi en la cumbre de la APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico. Se produjo en realidad en la víspera. Trump se despidió de Xi Jinping, atendió a la prensa ya en el Air Force One y horas después repartía caramelos en la Casa Blanca por Halloween. Había dejado en Corea del Sur a una veintena de líderes que representan más de la mitad del comercio global y que desde hoy comparten sus desvelos, principalmente los aranceles de Trump. En la cumbre disfruta Xi desde hoy de la atención y los focos mediáticos sin competencia, presentándose como el socio sólido frente al proteccionismo de Trump. Lo decía hoy en la apertura. Este mundo sufre cambios no vistos en un siglo y cuanto más turbulentos son los tiempos, más unidos tenemos que estar. La puerta china siempre estará abierta. Y es que en esta pugna mundial por las atenciones y los afectos, la acreditada alergia de Trump a los cónclaves gremiales también beneficia a China. En esta cumbre, algo parecido a unas olimpiadas diplomáticas, Xi se ha reunido con los líderes de países con los que ha tenido o tiene relaciones áridas. Lo ha hecho con Sanae Takaichi, la nueva primera ministra japonesa. Es ultraconservadora, asidua al templo Yasukuni, donde se honra la memoria de una docena de criminales de guerra y tenazmente hostil con China. Tanto que Beijing, rompiendo todas las convenciones, ni siquiera la felicitó la semana pasada por su nombramiento. Hoy ha dicho Xi que quiere trabajar con Takaichi para construir unas relaciones bilaterales estables. Antes se había visto con Mark Carney, primer ministro canadiense, y al que invitó a visitarle en Beijing, algo que no ocurre con un primer ministro canadiense desde 2017 porque las relaciones con Trudeau alcanzaron sus cimas más profundas. Ahora Ottawa y Beijing están unidas por los ataques arancelarios estadounidenses. Trump rompió de forma unilateral y abrupta las negociaciones comerciales con Canadá y desde entonces Carney se ha esforzado en extender sus lazos con Asia y especialmente con China para rebajar su dependencia con el vecino de abajo. El huracán Melissa sigue perdiendo fuerza mientras se aleja rápidamente de las Bermudas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que hoy más tarde se convierta en un ciclón extratropical, pero deja un mortífero balance tras su paso por el Caribe. Ya son 49 los fallecidos después del anuncio de las autoridades de Jamaica de la muerte de 19 personas, además de 30 víctimas mortales en Haití. Este es el impacto de la tormenta más fuerte que ha azotado el planeta este año. Casas sin techo, otras apenas en pie y muchas destruidas por completo. En Jamaica la magnitud de la devastación es evidente, mientras los residentes comienzan la dolorosa tarea de recoger los pedazos. Ojalá pudiera explicar el dolor. El dolor, no sé, es como si el corazón y el estómago se te reventaran. Es demasiado, demasiado. El huracán le hizo plantearse tomar una decisión
Solo digo que si nos hubiéramos quedado, habríamos muerto porque tengo 1, 2, 3 y un bebé y una niña pequeña. Y pensándolo bien, si tuviera que elegir a uno, no sería agradable. Las autoridades afirman que el 90% de los tejados de la comunidad costera de Black River han quedado destruidos. Tampoco queda prácticamente ninguno en pie en la ciudad de Montego Bay. Ahora se está llevando a cabo una limpieza a gran escala, dirigida en gran parte por los propios residentes. Alfred Hines, de 77 años, camina descalzo entre el barro espeso y los escombros, agradecido simplemente por estar vivo. Cuando el agua subió, me di cuenta de que la situación se pondría grave y que tal vez tendría que escapar. En un momento dado, vi que el agua me llegaba a la cintura y unos 10 minutos después me llegaba al cuello, así que decidí escapar. Estoy limpiando, sí, limpiando ahora mismo. Alfred es una de las aproximadamente 400.000 personas afectadas por el huracán Melissa. Más de 25.000 personas siguen hacinadas en refugios en todo el oeste de Jamaica, con el 72% del territorio aún sin electricidad y solo un tercio de las redes de telefonía móvil restablecidas. En otras noticias de la región, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe. En un comunicado, la organización cuestionó la justificación de la ofensiva, la calificó de inaceptable y alegó que viola el derecho internacional. En el documento se insta a las autoridades a mantener el uso de métodos policiales para llevar a cabo las detenciones de los sospechosos, como lo establece la ley. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a tales ataques y tomar todas las medidas necesarias para impedir la ejecución extrajudicial de las personas a bordo de estas embarcaciones, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. La mortífera redada policial de Río de Janeiro, que dejó 121 fallecidos, continúa estando en el centro de la escena en Brasil y se esperan para hoy una serie de protestas para rechazar la letalidad de esta operación que tuvo como objetivo a altos miembros del Comando Vermelho. Se trata de la principal organización criminal de la ciudad. Los orígenes del grupo son de la década de 1970 en una alianza entre reclusos y presos políticos de la dictadura militar. En la actualidad, sus ramas se extienden a decenas de regiones e incluso tienen vínculos en el extranjero. Ramiro Cueva Verena nos trae la historia. Es el grupo criminal más antiguo de Brasil y nuevamente es motivo de violencia en el país. El Comando Vermelho, que significa rojo en portugués, fue el objetivo de la operación más mortífera de la nación sudamericana. El CBE nació en la década del 70, en medio de la dictadura militar que gobernaba Brasil. El origen, una alianza entre delincuentes comunes y miembros de izquierda apresados por razones políticas que convivían en la cárcel de Río de Janeiro. Al principio lucharon por tener mejores condiciones dentro de prisión y pasó a ser una organización miliciana izquierdista, función abandonada en los 80. Para esa época, la organización excedió los límites de la cárcel y arribó a las calles cariocas luego de la amnistía postdictadura. Quienes estaban libres ejecutaban acciones delictivas como el robo de bancos para proveerle dinero a los reclusos. Con el tiempo, el Comando Vermelho evolucionó y se volcó al narcotráfico como principal fuente de financiación, extendiendo sus ramas hasta Colombia en una época de crecimiento de la producción de cocaína. La organización fue el motor para la llegada del narcotráfico a los barrios bajos de Río de Janeiro, donde tiene el control de la circulación de drogas. Ya en los 90 dejó de operar únicamente en Río y se ramificó a otras regiones de Brasil. Según el último reporte, que data de 2020, el Comando Vermelho cuenta con alrededor de 30.000 miembros. Además, empezó a accionar en otros rubros ilegales como el aurífero, el combustible y el tabaco. Su crecimiento dentro de Brasil continúa siendo exponencial. Se estima que en la actualidad operan en 25 estados, mientras hace 6 años solo lo hacían en 10. También se desplegó más allá de la frontera, consiguiendo vínculos en Bolivia, Paraguay y en la triple frontera con Perú y Colombia. El reciente operativo arrojó más de un centenar de víctimas en 2 favelas de Río de Janeiro y superó las muertes que hubo en la favela de Jacareciño en 2021, una acción policial que también tuvo como objetivo al Comando Vermelho. Hablamos ahora de Ecuador. Guayaquil enfrenta una creciente ola de violencia marcada por atentados con coches bomba que han conmocionado a la comunidad. Nuestra corresponsal Carolina Mela nos lleva al lugar de los hechos para explorar el impacto de estos ataques y cómo el crimen organizado está reconfigurando la seguridad en la ciudad. Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, se ha convertido en el epicentro de los atentados con coches bomba en el país. De lo que va este año se han registrado 5 explosiones. El más reciente fue aquí,
Es un sector comercial, residencial, hay un hospital y consultorios médicos. Y esta avenida es una de las rutas para llegar al aeropuerto internacional que está a solo 5 minutos. Aunque el lugar aún está marcado por la conmoción, lentamente la normalidad regresa. Había full seguridad, doble guardianía en todas partes, el tema de las comidas también, ¿no? Porque todo esto estaba vacío. Los pacientes también empezaron como a cancelar por el miedo, entonces se hizo una fiebre un poquito de mucho miedo. Asustado porque ya se escuchaban que habían puesto bombas en un lugar, que habían puesto bombas en otro lugar, entonces yo dije, wow, entonces, ¿dónde uno está, no? Esta ciudad por décadas ha sido escenario de niveles altos de violencia en Ecuador, pero eran delitos menores como robos. Hoy los atentados son parte de una ola más compleja porque el crimen ha evolucionado y se ha sofisticado con la incursión de peligrosos cárteles de la droga y bandas criminales. Los ataques o estos tipos de atentados son utilizados, uno, para aterrorizar a la ciudadanía y dos, también para generar gobernanza criminal de ese grupo delictivo. Muy poco en Guayaquil se está haciendo para prevenir este tipo de ataques terroristas. Hay muy pocas cámaras de videovigilancia para una ciudad de 3 millones de habitantes y también muy pocos ciudadanos llaman a Policía Nacional cada vez que ven algún tipo de actividad sospechosa. El uso de coches bomba en Ecuador es un fenómeno relativamente reciente. El primer atentado de este tipo ocurrió en 2018. Estaba dirigido al cuartel policial de San Lorenzo en la frontera con Colombia. Desde entonces se han producido cerca de 19 atentados con coches bomba, todos vinculados al crimen organizado. En Francia, la Asamblea Nacional sigue debatiendo los proyectos de presupuesto del gobierno. Este viernes se discute la posibilidad de una tasa sobre el patrimonio de los hogares más ricos, conocida como tasa Zucman, que viene del nombre del economista que la imaginó, Gabriel Zucman. A continuación les contamos en qué consiste y por qué genera tanto debate en Francia. ¿Cómo debe Francia reducir su deuda de 3,3 billones de euros? Para el economista Gabriel Zucman, solo hay una solución: gravar los grandes patrimonios franceses. Este impuesto fijo sobre el patrimonio permitiría ampliar el alcance de la democracia y hacer que los multimillonarios participaran en la solidaridad nacional. El impuesto Zucman preveía inicialmente gravar con un 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros, sin excepciones. En su última versión, revisada por el Partido Socialista, prevé un impuesto del 3% sobre los patrimonios superiores a 10 millones de euros, excepto las empresas innovadoras o familiares. No se trata de gravar por el simple hecho de gravar, sino de salvar a los franceses, que actualmente son los únicos que están sanando las cuentas públicas. Para la Francia insumisa, esto no es suficiente. La derecha y el bloque central se oponen a este impuesto, al igual que la extrema derecha. Me opongo al impuesto Zucman, incluso en la versión propuesta por los socialistas. El impuesto Zucman tampoco cuenta con el apoyo unánime de los economistas, los fiscalistas y el mundo empresarial. Si bien algunos desearían que este impuesto se aplicara a escala internacional, otros alertan sobre los dos principales riesgos que conllevaría este tipo de tributación: freno a la innovación e incentivo al exilio fiscal de las mayores fortunas. Grabar las herramientas de trabajo es una locura. Es matar a la gallina de los huevos de oro. Para luchar contra la salida al extranjero de los contribuyentes más ricos, Gabriel Zucman aboga por la creación de un escudo contra el exilio fiscal. Esto haría que las personas afectadas siguieran estando sujetas al impuesto durante 5 o 10 años después de haber abandonado Francia por razones fiscales. Hoy es Halloween y en Estados Unidos es toda una fiesta de excentricidades. En este país la gente se divierte asustando a sus vecinos y algunos decoran sus casas para atraer a curiosos. Es una competencia para ver quién tiene las mejores ideas. Vean ustedes. Probablemente hayas oído hablar de casas embrujadas, pero ¿alguna vez has oído hablar de lavaderos de autos invadidos por zombies? La idea nació durante la pandemia de COVID-19, cuando la mayoría de los eventos de Halloween fueron cancelados. El concepto tuvo tanto éxito que la tradición continúa. Hemos hecho muchas cosas aterradoras esta temporada y creo que esta es con diferencia la más espeluznante. En todo Estados Unidos, los aficionados a los sustos y a los ruidos extraños compiten con decoraciones para asustar a sus vecinos. En Los Ángeles, esta pareja no escatima esfuerzos para atraer las miradas. Halloween es la fiesta en la que realmente puedes desatarte. Rara vez viajamos. Decoramos para Navidad, pero de forma bastante sencilla. En cambio, para Halloween siempre estamos presentes.
Algunos optan por temáticas particulares o se inspiran en sagas famosas, como aquí, con la familia Addams al completo. Para la familia Blackstone, el universo de los piratas invade su casa en Halloween. Empezaron a decorar en 2018 y cada año añaden nuevos elementos que atraen a los niños del vecindario. Resulta que la mayoría de los niños que vienen aquí están más interesados en los disparos de cañón que en los dulces. En Nueva York, algunos añaden un mensaje político, como esta casa que muestra con humor lo que piensa Donald Trump. La Casa Blanca del Horror. Elijan a un payaso. Obtendrán el circo. Me pareció hilarante. Pensé, vaya, no puedo creer que alguien haya tenido una idea así. En Inglaterra, este zoológico decidió alimentar a sus animales con calabazas. Estrategia publicitaria o mensaje político. En cualquier caso, Halloween volverá a hacer correr mucha sangre este año. Vamos con nuestro invitado del día. La NBA se ve envuelta en un escándalo. Una red de apuestas ilegales pone al descubierto el vínculo entre la liga de baloncesto más importante del mundo y la mafia italiana. Por el caso ya han sido detenidas una treintena de sospechosos, entre ellos un entrenador miembro del Salón de la Fama, un jugador en activo y un exjugador acusados de participar en un esquema de apuestas ilegales. Para hablar sobre este tema saludamos a Javier Suárez, él es economista especializado en economía del deporte. Javier, muy buenos días y bienvenido a France 24. Muy buenos días, Andrés, y gracias por la invitación. Javier, según la información dada a conocer por las autoridades, ¿cómo opera esta manipulación de apuestas? Pues ese es el principal de los problemas, que es una operación totalmente bajo la mesa, totalmente ilegal, en donde el valor principal del deporte, que es la incertidumbre, es decir, saber quién va a ganar, se está violando. Y lo que llamamos el match fixing es lo que se está volviendo pues, la amenaza principal entre jueces, entrenadores, jugadores, incluso dirigentes de diferentes ligas, que el gran escándalo de la NBA pues, ha sido el más mediático, además pues, fue en Estados Unidos, bajo un operativo de la FBI, pero donde la integridad en general del deporte a través de arreglos con jueces, jugadores, entrenadores, pues, ve comprometido la integridad de cualquier liga hoy. Ahora, el escándalo en el que se ve envuelta la NBA pone al descubierto los nexos entre el deporte y las apuestas. ¿De qué índole se sospecha que es dicho vínculo en este caso? Lo más importante, tristemente, es que no hay una cifra real de cuál puede ser este vínculo. Es decir, el problema hoy, además de las apuestas, es que son fundamentalmente a través de plataformas virtuales donde el control, donde de hecho no solamente en el caso del match fixing o de los posibles amaños de los partidos, sino en el resto del ecosistema de las apuestas deportivas o las apuestas virtuales, es el control de quienes hacen las apuestas, el control de quienes hacen las apuestas intermediando sus cuentas a través para otros quienes, digamos, son los quienes ponen la plata, quienes ponen los recursos. Entonces ese finalmente ha sido el mayor problema para detectar realmente la cifra o el alcance real de este mercado, digamos, ilegal, sabiendo que hay muchas casas de apuestas que tienen registro legal y un reporte de ingresos legales de acuerdo a la normativa de cada país. Pero este sigue siendo realmente el problema para saber cuál es el alcance real de este fenómeno. Ahora, en medio de toda esta trama, Javier, se conoció que la NBA autorizó las apuestas sobre sus partidos y jugadores y recibe entonces dinero de las casas de apuesta que también patrocinan a los equipos. ¿Qué tan importante es para la NBA y para los equipos esta situación? No solamente para la NBA, sino además en las ligas es increíble. Para mí, por lo menos, creo que es un muy mal mensaje para todos los usuarios, los fans, sobre todo los más jóvenes en Estados Unidos que tienen acuerdos formales la NBA con DraftKings, por ejemplo, que es una de las grandes casas de apuestas. La NFL tiene también acuerdos formales con otras casas de apuestas. Lo vemos además en América Latina también. En Brasil la mayoría de equipos son patrocinados por casas de apuestas. En Colombia la liga lleva un nombre, la liga de fútbol profesional lleva el nombre de una casa de apuestas. Entonces creo que debemos poner un límite mayor de responsabilidad hacia la promoción de estas apuestas en el medio deportivo, donde lo que estamos llegando, pues creo que además la punta del iceberg el caso de la NBA, pero donde además hemos tenido otros casos en nuestros países también, que es, como lo decías, realmente la punta del iceberg, porque recordemos que a través de las plataformas no podemos solamente hacer apuestas en los grandes eventos, sino en una cantidad de pequeños eventos o eventos menos conocidos en donde hay más riesgo de estos amaños de partidos.
Javier, ya usted lo decía hace unos minutos, aunque se habla de un alcance incierto de todo este escándalo, ¿cuáles han sido ya las consecuencias a corto plazo? Las consecuencias a corto plazo es, sobre todo, desde mi punto de vista, la integridad del juego. Hoy, además, desde el Comité Olímpico Internacional hay una línea completa de investigación y de promoción en contra del match fixing o del amaño de partidos. Es que los resultados entren en duda, lo vemos además en todas las ligas o en muchas ligas además, no solamente en Colombia o en nuestros países en América Latina y en Estados Unidos ahora con el escándalo NBA, sino que el resultado deportivo queda en duda en deportes como en boxeo, donde hay grandes apuestas, donde siempre ha habido un dejo, digamos, de inconformidad muchas veces con los resultados de los jueces. Hoy han habido discusiones mucho más grandes precisamente por las apuestas, este tipo de apuestas ilegales que además, valga la redundancia, no son todas ilegales. Es decir, son ilegales en la forma en que se hacen porque está prohibido en la mayoría de países que uno invierta o que cualquier actor del deporte invierta sobre resultados en los cuales puede tener injerencia, pero en el resto del ecosistema sigue habiendo pues, una libertad para apostar en estos juegos y al final es la integridad del juego la que sufre. De fondo, los que sufren son sobre todo para mí, pues, los países como los nuestros, digamos, como en América Latina, donde la reglamentación es todavía muy fría, digamos, todavía nos falta mucha reglamentación para el control específico de las apuestas ilegales. Hablemos de los implicados, Javier. Por ejemplo, ¿qué papel tendrían las familias de la mafia en Nueva York, en específico la conocida como la Cosa Nostra? Pues este es un fenómeno en Estados Unidos precisamente que ya veíamos o que ya se veía, digamos, en las apuestas legales o en las apuestas físicas, por decirlo así más bien. Se ha vuelto una herramienta además de lavado de dinero muy sencillo, sobre todo, reitero, a través de las apuestas en línea, en donde a través de cuentas de testaferros y donde detrás hay un mercado cripto además mucho más fuerte y cuentas que trasladan recursos de criptomonedas a estas cuentas testaferro para invertir además en un mercado en Estados Unidos de billones de dólares, en donde las mafias han vuelto pues uno de los esquemas favoritos para el lavado de dinero. Ahora, en medio de este caso, Javier, ¿qué retos se presentan más bien en materia de regulación? Pues el mayor reto, primero es, por lo menos en las apuestas virtuales, es corroborar el perfil y corroborar la identidad de quienes están haciendo las apuestas, incluso para los menores de edad. Hoy es muy fácil que un menor de edad pueda abrir una cuenta simplemente con algunos datos y que sean de un mayor de edad amigo o incluso el papá que le suelta simplemente la cuenta, una tarjeta pensando que va a hacer otra cosa, cuando debería haber un mayor control biométrico en el caso de las cuentas que abrimos, también cuidando precisamente la salud mental de los menores de edad. Deberíamos o queremos también con un control mucho mayor en el caso no solamente de las apuestas en temas tributarios, sino además del reporte de sus ingresos, de un reporte real de lavado de activos. En el caso, además, específicamente del mundo del deporte, en varios países están pensando empezar unas unidades de integridad deportiva que permitan una detección más rápida dentro del medio deportivo, los órganos de control, la policía y la fiscalía de estas acciones desde que se empiezan a presentar los primeros indicios de posibles amaños de partidos. Ahora que hablamos de regulación, Javier, ¿cómo estamos en América Latina frente a este tema? Estamos todavía muy crudos, digamos. Tenemos todavía mucho que avanzar. Realmente nos hemos centrado en controlar, dar licencias y promover las buenas prácticas, entre comillas, de las apuestas deportivas o las apuestas, sobre todo virtuales, en un mercado que ha crecido, en el caso de Colombia, que ha crecido alrededor de un 60%. Entonces nos hemos centrado realmente en el control de los recursos y en el control de los reportes financieros para el pago de impuestos de estas plataformas. Poco nos hemos centrado en el control a la ludopatía, en el control de los excesos, digamos, posibles para los usuarios de estas plataformas, y realmente muy pocos avances, o me atrevo a decir que en América prácticamente ninguno, sobre los debates del match fixing y del amaño de partidos, teniendo en cuenta que ya es un crimen o es un delito en la mayoría de países, pero una ruta específica para detectarlo y sobre todo prevenirlo, porque lo más importante en este caso además es la prevención. Una vez, el caso de la NBA o el caso de varias ligas en América Latina, una vez sucedidos estos casos, pues ponen en juego la reputación de todos los equipos, de todas las ligas y en general
del deporte como tal en cada país. Y la reputación, pues como lo sabemos, pues es un valor muy difícil de recobrar. Y ya para finalizar, Javier, entonces, ¿qué puede hacer la NBA para recuperar la confianza no solo de la afición, sino también de sus patrocinadores? Pues yo creo que un primer debate es que, como en un momento por lo menos se hizo en varios países con las bebidas alcohólicas, es no permitir que las empresas de apuestas deportivas estén como patrocinadores de las ligas y los equipos. Este es un primer llamado a cualquier niño desde los 15, 16 años que empieza a ser fan de un equipo de la NBA y ve que puede ver un anuncio de DraftKings constante, oficial patrocinador de la NBA, pues por curiosidad va a entrar a la plataforma y empieza a apostar y empieza primero, pues puede generar comportamientos ludópatas que van a afectar su salud mental, pero además van a dañar la integridad del juego. Entonces creo que el primer paso realmente no solamente en la NBA, sino en todas las ligas es no permitir el patrocinio de las ligas, de las ligas profesionales y bueno, de todo tipo de ligas también no profesionales por operadores de apuestas deportivas. Bien, era Javier Suárez, economista especializado en economía del deporte. Muchas gracias por acompañarnos a hablar de este tema aquí en France 24. Buen día, Andrés, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos con más. Quédense con nosotros.